Ella era una simple cajera invisible. Él, el temido y multimillonario CEO. Pero cuando ella fue la única en recordar su cumpleaños, desató un huracán de envidia, secretos corporativos y un trato prohibido que lo cambiaría absolutamente todo. Muy buenas, familia. ¿Listos para la historia de hoy? Déjame en los comentarios desde qué ciudad te conectas y apóyame con tu like. Suscríbete si eres nuevo. Vamos allá. Un intenso aroma a café expreso quemado se mezclaba de forma casi violenta con la ráfaga helada que escupían los incesantes conductos de ventilación en la majestuosa antesala de la dirección general. Isidora apretaba contra su pecho un diminuto cactus coronado por un sombrero de fiesta de papel ridículamente torcido, sintiendo cómo el sudor frío le empapaba las palmas de las manos, mientras el reloj digital de la pared marcaba implacablemente las 8 de la noche en la lluviosa y melancólica ciudad de Valdivia. El imponente edificio de cristal que albergaba el prestigioso polo de alta tecnología parecía un páramo desierto, un gigante de acero y cristal dormido en medio de la tormenta, a excepción de la afilada línea de luz blanca que se filtraba por debajo de la pesada puerta del despacho de aquel hombre capaz de hacer llorar de terror a los ejecutivos más experimentados con una sola mirada. Cuando la joven cajera y reponedora del minimercado de la planta baja empujó la pesada puerta de roble macizo con su hombro tembloroso, el fatídico sonido del tacón de su zapato, barato quebrándose contra el inmaculado piso de porcelanato, resonó como un disparo ensordecedor en el silencio sepulcral, obligando al temido director ejecutivo a levantar sus ojos profundamente enrojecidos de la brillante pantalla de su computadora. El bizcocho de chocolate casero que Isidora sostenía torpemente en una pequeña taza de cerámica resbaló inevitablemente de sus dedos, entumecidos por los nervios, estrellándose con un ruido sordo y esparciendo migajas oscuras y glaseado pegajoso sobre la incalculable trama del tapiz persa que cubría el centro neurálgico de la impecable oficina gerencial. La respiración de Isidora se detuvo de manera abrupta, formando un nudo dolorosamente áspero en su garganta, mientras contemplaba el desastre azucarado esparcido sobre la alfombra invaluable, esperando estoicamente el estallido de furia que siempre precedía a la legendaria crueldad corporativa de Ignacio Montes. Sin embargo, el intocable magnate de la inteligencia artificial no profirió una sola maldición ni llamó a la seguridad del edificio, sino que se quedó petrificado, escudriñando a la inesperada intrusa con una intensidad asombrosa que parecía desnudar sus miedos más profundos, trazando con la mirada la silueta de su humilde uniforme de cajera de supermercado irremediablemente manchado de polvo y cansancio. Él se levantó lentamente de su imponente silla ergonómica de cuero negro, revelando su imponente estatura envuelta en un traje a medida de corte italiano que contrastaba de forma dolorosa con la postura encogida y vulnerable de la joven, quien solo atinaba a aferrar el sobreviviente y espinoso cactus contra su pecho acelerado como si fuera su único escudo vital. Supongo que ese pobre espécimen vegetal no era el plato principal de esta desconcertante emboscada nocturna, murmuró Ignacio con una voz profunda, grave y rasposa, totalmente desprovista de la ironía venenosa que solía emplear para destrozar a sus gerentes, mientras rodeaba con cautela su inmenso escritorio de cristal templado. Isidora sintió que un fuego abrasador le subía a las mejillas, avergonzada hasta la médula de sus huesos por su infinita torpeza, pero asombrada de encontrar en los ojos oscuros de aquel hombre una sombra de fatiga tan inmensa y palpable que espejaba perfectamente la suya propia, revelando una soledad crónica que las brillantes luces de neón de Valdivia jamás podrían iluminar ni esconder. Trabajar como cajera y reponedora general en el exclusivo y agitado
Mercado del Polo, situado estratégicamente en la ruidosa planta baja de aquel coloso corporativo, le había otorgado a Isidora una perspectiva absolutamente privilegiada y a la vez dolorosa de las altas esferas, un mundo implacable donde el éxito humano se medía exclusivamente en márgenes de ganancia, y el fracaso se pagaba carísimo con la humillación pública. Ella era en la práctica un fantasma invisible para los miles de trajes de diseñador y relojes caros que desfilaban apresuradamente frente a su caja registradora cada mañana, escaneando monótonamente códigos de barras de productos gourmet, mientras su mente creativa divagaba libremente hacia los complejos y fascinantes ecosistemas de su amado invernadero casero. Había sido precisamente esa dolorosa invisibilidad social la que le permitió notar que Ignacio Montes, el hombre inaccesible que decidía el destino económico de cientos de familias sureñas, con un simple chasquido de dedos, compraba sistemáticamente exactamente el mismo café, inmensamente amargo todos los días, pagando con una pesada tarjeta negra que por una milésima de fracción de segundo había revelado la fecha de su cumpleaños aquella misma y lluviosa tarde. Nadie en todo el inmenso y frío edificio de cristal blindado había mencionado la fecha especial. Ninguna secretaria diligente había organizado una colecta miserable para un presente, y ese vacío afectivo absoluto había resonado intensamente en el corazón compasivo de Isidora, impulsándola a hornear ese pastel ahora arruinado y a rescatar el cactus más resistente de su colección personal, para ofrecerle un instante fugaz de humanidad que él jamás había solicitado. La empatía desbordante y casi suicida de la joven valdiviana era, trágicamente, la misma debilidad estructural que la mantenía fuertemente encadenada a una existencia asfixiante y sin futuro, bajo el yugo emocional incesante de su propia madre, la señora Marcela, una mujer resentida, cuya inmensa capacidad para manipular la culpa filial rivalizaba peligrosamente con las estrategias corporativas más despiadadas y letales de aquel edificio tecnológico. Isidora trabajaba jornadas brutalmente extenuantes, doblando turnos de forma inhumana entre las infinitas góndolas de abarrotes y productos de limpieza, no para construir los cimientos de su propio futuro independiente, sino para tapar desesperadamente los interminables agujeros financieros que su madre cavaba a diario en nombre de unas apariencias sociales completamente ilusorias, tóxicas y decadentes en el vecindario. El teléfono móvil de pantalla astillada que descansaba en el fondo del bolsillo de su delantal de trabajo vibraba de manera constante y enfermiza con crueles notificaciones de deudas astronómicas, recordatorios implacables de pagos atrasados y mensajes de audio cargados de veneno puro, donde la señora Marcela se proclamaba a gritos como una mártir abandonada y gravemente enferma, exigiendo transferencias de dinero urgente como si fuera una indemnización divina por el simple hecho de haberle dado la vida. Si me amaras, aunque sea un poco, no me dejarías pasar esta vergüenza asquerosa con las vecinas de la cuadra. Eres una malagradecida y una hija ingrata. Rezaba cruelmente el último mensaje de texto que había leído en el baño antes de armarse de valor para subir a la oficina del director ejecutivo. Una frase manipuladora que se repetía en su mente como un mantra destructivo que erosionaba día a día su frágil autoestima y la convencía falsamente de que su único y triste propósito en el mundo era servir de cajero automático inagotable para su familia. Para lograr sobrevivir a esa letal y sofocante doble opresión, soportando la extrema frialdad corporativa en el trabajo por un lado y el chantaje materno despiadado por el otro, Isidora había construido con sus propias manos
un refugio absolutamente secreto en el modesto y descuidado patio trasero de su casa, en un barrio periférico de Valdivia, un invernadero inmensamente húmedo y permanentemente saturado del olor primordial a tierra mojada, fertilizante natural y musgo fresco. Allí dentro, rodeada de helechos exuberantes que colgaban del techo, suculentas extremadamente resilientes que sobrevivían con poco riego y largas enredaderas verdes que se abrían paso valientemente hacia la escasa luz del sur de Chile, ella era la dueña absoluta e indiscutible de un microecosistema perfecto que respondía al cuidado con crecimiento evidente, una lógica biológica pura y honesta que faltaba por completo en todas sus desastrosas relaciones humanas. Entendía a la perfección la intrincada biología celular de una orquídea enferma y sabía exactamente cómo salvarla de la pudrición, con la misma claridad milimétrica con la que fracasaba estrepitosamente a la hora de comprender las oscuras e intrincadas políticas de oficina o las maquinaciones perversas y tóxicas de su propia madre narcisista, prefiriendo mancharse las manos de sustrato oscuro antes que enfrentarse valientemente a la terrible realidad de sus múltiples cuentas bancarias vacías. Ese choque y contraste térmico y emocional definía íntegramente su turbulenta existencia, obligándola a transitar bruscamente del calor sofocante, húmedo y profundamente vital de su santuario botánico casero al aire acondicionado, dolorosamente estéril, seco e impersonal del imponente polo tecnológico, donde las únicas plantas existentes eran deprimentes imitaciones de plástico barato que acumulaban polvo grisáceo en las esquinas, sombrías de los pasillos, un detalle estético que de alguna manera siempre le rompía un poco el corazón cada vez que pasaba la fregona cerca de ellas. Esa misma y lluviosa mañana de martes, la tensión acumulada en los pasillos del concurrido supermercado de la planta baja había alcanzado un punto de ebullición sencillamente insoportable, cuando Gonzalo, el arrogante y calculador vicepresidente de operaciones de la empresa de inteligencia artificial, quien ansiaba desesperada y secretamente arrebatarle el puesto de mando absoluto a Ignacio, había decidido descargar su inmensa frustración profesional contra la empleada más vulnerable y silenciosa del lugar. Isidora se encontraba reponiendo diligentemente y con mucho cuidado una altísima torre geométrica de aguas minerales gasificadas importadas cuando el ejecutivo de traje caro, caminando apresuradamente y profundamente distraído por una acalorada llamada telefónica a gritos, tropezó torpemente con el pesado carrito de carga de metal, derribando una docena de pesadas botellas de vidrio que rodaron caótica y ruidosamente por todo el pasillo principal del comercio. En lugar de ofrecer una disculpa mínima por su evidente descuido, Gonzalo la había acorralado físicamente contra las estanterías con una mirada cargada de un desprecio absoluto y clasista, acusándola a gritos desaforados de ser una inútil incompetente que estorbaba constantemente el paso de las personas verdaderamente importantes, exigiendo hablar inmediatamente con el gerente de turno para asegurar su despido fulminante frente a una multitud morbosa de oficinistas que fingían no mirar la dantesca escena. Deberías volver de inmediato a limpiar los retretes del sótano, que es definitivamente para lo único que sirves en la vida. Ni siquiera tienes la capacidad mental para acomodar unas simples botellas en fila. Le había escupido el enfurecido vicepresidente en la cara, con una sonrisa inmensamente cruel, buscando desesperadamente una victoria patética y fácil para alimentar su ego magullado por las recientes decisiones estratégicas de la junta directiva, mientras Isidora tragaba sus lágrimas saladas, apretando los puños con fuerza dentro de los bolsillos gastados de su delantal azul.
La injusta y terrible humillación pública habría terminado irremediablemente en un desastre laboral absoluto y en la pérdida de su única fuente de ingresos si no fuera por la intervención silenciosa pero absolutamente devastadora de Ignacio Montes, quien milagrosamente había descendido de su exclusiva torre de cristal blindado para comprar su habitual e indispensable dosis de cafeína amarga, justo en el fatídico instante en que Gonzalo desataba su ira irracional contra la trabajadora. El imponente director ejecutivo no necesitó alzar la voz en ningún momento ni amenazó a su subordinado con despidos dramáticos o escándalos corporativos. Simplemente caminó con paso firme y se interpuso protectoramente entre el colérico vicepresidente y la temblorosa cajera del supermercado, tomando con una asombrosa y exquisita delicadeza el pequeño cactus en maceta de barro rústico que Isidora guardaba celosamente como un tesoro junto a su desgastada caja registradora. La verdadera resiliencia innegable de esta pequeña especie vegetal radica exclusivamente en su capacidad inteligente para prosperar en los entornos más hostiles, almacenando pacientemente recursos esenciales de agua mientras otros organismos más débiles se marchitan. Rápidamente por hacer demasiado ruido inútil y estéril en la oficina, Gonzalo, había declarado Ignacio con una frialdad gélida y cortante que literalmente congeló el aire acondicionado a su alrededor, mirando fijamente y sin parpadear a su atónito rival corporativo, hasta que éste bajó la cabeza lleno de vergüenza, completamente derrotado e incapaz de articular una sola palabra coherente de defensa. Fue un encuentro profundamente catalizador y transformador, un segundo infinito e imborrable en el que los insondables ojos negros del poderoso magnate se encontraron directamente con la mirada llorosa, agradecida y asombrada de la joven empleada del mercado, estableciendo de forma instantánea una conexión invisible pero férrea e inquebrantable, fundamentada en el doloroso reconocimiento mutuo de las pesadas armaduras psicológicas que ambos se veían obligados a llevar puestas a diario para lograr sobrevivir en sus respectivos e implacables infiernos cotidianos. Ahora, apenas 12 tensas horas después de ese incidente revelador en la planta baja, las tornas de la vida parecían haberse invertido por completo en la lúgubre penumbra de la inmensa y silenciosa oficina gerencial, con la supuesta salvadora convertida abruptamente en un manojo de nervios aterrorizados tras haber arruinado torpemente el impecable suelo de diseño del hombre más poderoso, millonario e inaccesible de todo el gigantesco recinto tecnológico de la región de Valdivia. Para su absoluta e indescriptible incredulidad, el magnate Ignacio no llamó histéricamente a los guardias de seguridad del vestíbulo ni le ordenó con desprecio que buscara artículos de limpieza para arreglar el desastre azucarado, sino que flexionó con sorprendente agilidad sus largas piernas envueltas en fina tela italiana y se arrodilló resueltamente sobre la valiosísima alfombra persa, ignorando por completo y con total indiferencia el daño inminente a su costosa vestimenta, mientras comenzaba a recoger pacientemente los pedazos afilados de cerámica rota de la taza con sus propias manos. «Déjelo en el suelo, por el amor de Dios, por favor, yo lo limpio de inmediato, le juro que lo siento muchísimo, señor Montes», balbuceó Isidora al borde del ataque de pánico, arrodillándose de manera apresurada y torpe junto a él y sintiendo el dolor agudo y punzante de su tobillo izquierdo torcido por culpa del tacón destrozado, sus dedos rozando de forma totalmente accidental y electrizante los nudillos fríos del director ejecutivo en un intento desesperado por enmendar rápidamente su vergonzosa torpeza.
El daño estético ya está hecho y no me importa en lo absoluto, Isidora. Y curiosamente, esta pequeña catástrofe doméstica es por lejos lo más interesante, real y humano que ha sucedido dentro de las paredes de esta maldita oficina en los últimos 5 años de mi vida, replicó él con una voz asombrosamente suave, ronca y comprensiva, pronunciando su nombre de pila con una calidez y familiaridad que le provocó un escalofrío involuntario y profundo a la joven, demostrando irrefutablemente que ella nunca, en ningún momento, había sido verdaderamente invisible para él mientras escaneaba productos en la ruidosa planta baja. Mientras ambos depositaban con extremo cuidado los restos pegajosos del pastel de chocolate en el fondo de la inmaculada papelera de acero inoxidable de la oficina, el pesado silencio del ambiente se volvió casi táctil, espeso y cargado de una tensión romántica y magnética innegable, roto únicamente por el zumbido constante, grave y monótono de los gigantescos servidores de inteligencia artificial que trabajaban incansablemente detrás de las gruesas paredes de cristal blindado del edificio. Ignacio se puso de pie con elegancia, ofreciéndole su gran mano firme, cálida y segura para ayudarla a levantarse del suelo manchado. Y una vez que estuvieron de pie frente a frente, compartiendo el mismo aire restringido, su penetrante mirada se desvió irremediablemente hacia el sombrerito, festivo y torcido, del pequeño cactus verde que descansaba estoicamente sobre el borde del enorme escritorio de caoba y cristal. Me salvaste de tener que escuchar la insufrible estupidez y los gritos de Gonzalo esta mañana en tu supermercado. Y ahora te arriesgas a ser despedida al escabullirte hasta aquí arriba solo para traerme la única compañía real, desinteresada y honesta que he tenido en mi cumpleaños desde que tengo uso de memoria. Reflexionó el imponente magnate en voz alta y pensativa, caminando lentamente con las manos en los bolsillos hacia el inmenso ventanal panorámico por el que se veían las luces parpadeantes y amarillentas de Valdivia distorsionadas bajo una llovizna implacable y fría. Veo con total claridad cómo miras con desprecio las espantosas plantas artificiales del vestíbulo cada vez que subes a entregar algún pedido de la cafetería. Sé en el fondo de mi alma que las odias casi tanto como yo odio la asquerosa hipocresía de mi propia junta directiva. Así que he decidido proponerte un trato profesional bastante poco convencional, señorita Silva. Algo que cambiará radicalmente las aburridas reglas de nuestro entorno monótono, predecible y dolorosamente gris. La exhausta cajera Isidora parpadeó varias veces seguidas, profundamente confundida y desorientada, olvidando por un mágico instante el dolor punzante y constante de su pie izquierdo lastimado y la tremenda vergüenza de su uniforme comercial manchado de chocolate, atrapada por completo en la compleja red de la propuesta inesperada que pendía en el aire frío de la habitación, sintiendo con cada latido que estaba a punto de cruzar un umbral peligroso del que jamás habría retorno posible. Quiero que transformes de arriba a abajo este deprimente mausoleo de cristal corporativo en algo vivo, vibrante y que respire. Que utilices todo ese vasto conocimiento botánico que guardas en secreto en tu cabeza para rehacer por completo el bioma inerte de mi oficina. Y a cambio de ese enorme favor, yo mismo me encargaré personalmente de enseñarte a descifrar las complejas finanzas que te tienen atrapada. Te mostraré paso a paso cómo leer y dominar una maldita planilla de Excel para que absolutamente nadie en tu familia vuelva a robarte tu paz mental, sentenció Ignacio, girándose bruscamente para enfrentarla con una determinación feroz, protectora e inquebrantable, que no admitía ningún tipo de réplicas ni negativas. Era a todas luces un pacto profundamente peculiar y arriesgado, una
simbiosis perfecta y casi poética entre la naturaleza caótica, salvaje y sanadora que ella dominaba a la perfección y la estructura lógica, fría y pragmática de los negocios que él poseía en abundancia, trazando una frontera sumamente peligrosa entre el estricto deber profesional y una intimidad emocional emergente que amenazaba seriamente con desestabilizar el frágil ecosistema de sus vidas increíblemente solitarias. La regla tácita, fundamental pero inquebrantable, quedó establecida y sellada a fuego en ese mismo e irrepetible instante. El incipiente relacionamiento de cuidado dentro de las paredes corporativas sería estricta y obligatoriamente invisible para el resto del mundo exterior. Un secreto íntimo compartido únicamente entre complejas planillas de cálculo financiero y fertilizantes orgánicos olorosos, escondido hábilmente a plena luz del día frente a los feroces depredadores trajeados del polo tecnológico de Valdivia. Sin embargo, la cálida y reconfortante burbuja de entendimiento mutuo que comenzaba a formarse mágicamente alrededor de ambos corazones solitarios fue brutalmente reventada y destruida por la violenta, ruidosa y persistente vibración del teléfono celular viejo de Isidora. Un sonido agudo, eléctrico e insistente que destrozó en mil pedazos la magia del momento y la devolvió de un golpe cruel a su lúgubre realidad llena de deudas impagables y manipulación emocional constante. Sacó el agrietado aparato del bolsillo con manos sudorosas y temblorosas, y la fría luz azulada de la pantalla iluminó fantasmagóricamente su rostro repentinamente pálido, revelando una fatídica notificación bancaria en letras rojas que le heló la sangre de inmediato en las venas. Su despiadada madre había vaciado por completo y sin previo aviso la precaria cuenta de ahorros compartida en el medio del día laboral, dejando un saldo negativo alarmante y paralizante que amenazaba con desencadenar un colapso financiero total e inmediato en su ya frágil economía. Una ola de náuseas revolvió el estómago vacío de la joven cajera, sintiendo el peso aplastante e insoportable de la extorsión familiar cerrándose sobre su pecho ansioso como un torno de acero inoxidable, recordándole cruelmente que ella no tenía ningún derecho a soñar despierta con pactos emocionantes o con la protección incondicional de un magnate millonario, mientras su propia sangre actuaba libremente como un parásito destructivo e insaciable. Las lágrimas ardientes acudieron a sus grandes ojos castaños traicioneramente, y todo el admirable coraje que había reunido trabajosamente para subir hasta esa inaccesible oficina ejecutiva se esfumó instantáneamente en el aire helado del despacho, dejándola expuesta, terriblemente humillada y dolorosamente consciente de la miseria económica estructural que manchaba su vida por culpa exclusiva de la mujer que supuestamente debía amarla, cuidarla y protegerla incondicionalmente de los males del mundo. El brillante CEO Ignacio, cuya legendaria y temida capacidad analítica era ampliamente conocida por detectar rápidamente fisuras invisibles en los sistemas cibernéticos más complejos del mercado, no tardó ni un solo segundo en comprender la enorme magnitud del desastre silencioso que se desarrollaba en la pantalla rajada del teléfono de Isidora, sintiendo cómo su propio instinto protector masculino se activaba de golpe con una fuerza y una intensidad abrumadoras que lo sorprendió enormemente a sí mismo. Dio un paso largo y decidido hacia ella, sacando ágilmente su propia y abultada billetera de cuero italiano del interior de su chaqueta con la intención automática e irreflexiva de extender un cheque en blanco que borrara aquel sufrimiento indigno de un plumazo definitivo, estando demasiado acostumbrado a resolver absolutamente cualquier problema terrenal,
mediante transferencias bancarias de cifras exorbitantes que ni siquiera harían mella en su incalculable fortuna personal acumulada. Bajo ninguna circunstancia se le ocurra siquiera intentar hacer lo que estoy viendo que está pensando hacer con esa billetera, señor Montes. Lo detuvo Isidora en seco con una voz sorprendentemente firme, cortante y llena de orgullo herido, levantando desafiantemente la barbilla a pesar de las lágrimas traicioneras que resbalaban por sus mejillas, trazando su línea roja innegociable en la arena imaginaria de su dignidad pisoteada. Usted me prometió solemnemente enseñarme a leer los malditos números para aprender a defenderme por mí misma de estos abusos, no convertirse repentinamente en un cajero automático más elegante y con traje, porque si yo permito que mi madre se salga con la suya usando su dinero para tapar sus mentiras, yo perderé lo poco que me queda de respeto propio, y eso es algo que no estoy dispuesta a sacrificar ni siquiera por usted o por esta empresa, sentenció la joven con una valentía inusitada, obligándolo a detener su mano en el aire, a guardar lentamente su billetera y a mirarla fijamente con una admiración profunda, silenciosa y reverencial que cimentó para siempre las bases de un respeto genuino e inquebrantable entre ambos. La resonancia acústica de las palabras inmensamente firmes y valientes de la joven trabajadora aún vibraba con intensidad en la amplia oficina gerencial, estableciendo un límite emocional y moral vital que redefinía por completo y para siempre la compleja dinámica de poder asimétrico entre el billonario intocable del polo tecnológico y la empleada, endeudada del minimercado, cuando un sonido metálico y sumamente ominoso proveniente del oscuro pasillo exterior paralizó a ambos en seco, cortando de raíz la respiración en sus tensas gargantas. La pesada e imponente manija dorada de la gran puerta de roble macizo comenzó a girar de manera agónica y sumamente lenta, emitiendo un chirrido amenazador que indicaba claramente que alguien más en el edificio había decidido ignorar descaradamente las estrictas políticas de privacidad del inaccesible piso ejecutivo en la noche más lluviosa y solitaria del año, buscando irrumpir sorpresivamente en aquel santuario recién improvisado de confesiones botánicas íntimas y ruinas financieras compartidas. Isidora retrocedió por puro instinto de supervivencia, cojeando dolorosa y torpemente sobre su zapato roto hacia las sombras, mientras intentaba ocultar inútil y desesperadamente con su propio cuerpo los reveladores restos de la taza sucia que todavía manchaban parcialmente la brillante esquina de la mesa, aterrorizada ante la idea de que el vengativo vicepresidente Gonzalo o algún otro depredador corporativo letal descubriera su presencia clandestina y fuera de horario allí arriba. Ignacio Montes, con la mandíbula fuertemente apretada por la tensión y los oscuros ojos ensombrecidos por una furia fría, silenciosa y extremadamente calculadora, se posicionó instintivamente delante de ella, bloqueando casi por completo su frágil cuerpo con su ancha espalda, mientras la pesada puerta de madera se abría de golpe hacia adentro, revelando una misteriosa silueta recortada a contraluz en la penumbra del pasillo que prometía desatar un huracán corporativo de consecuencias imprevisibles mucho antes de que la medianoche envolviera por completo a la durmiente ciudad de Valdivia. La tensión en la oficina ejecutiva alcanzó un punto crítico casi asfixiante cuando la pesada puerta de roble macizo finalmente cedió hacia adentro, revelando no a un feroz ejecutivo sediento de sangre corporativa, sino la figura encorvada y profundamente cansada de don Roberto, el anciano guardia de seguridad nocturno del inmenso edificio de cristal, quien sostenía una linterna parpadeante en su mano temblorosa mientras escudriñaba la penumbra del despacho con ojos entrecerrados.
Ignacio Montes, manteniendo una postura rígidamente protectora frente a la aterrorizada joven cajera, exhaló un levísimo suspiro de alivio imperceptible antes de enderezar los hombros y adoptar instantáneamente su impenetrable máscara de frialdad gerencial, ordenando con una voz grave, autoritaria y carente de toda emoción que el empleado de seguridad se retirara de inmediato bajo la perfecta y creíble excusa de estar revisando unos informes financieros sumamente confidenciales que requerían un aislamiento absoluto y total discreción en esa lluviosa noche de martes en Valdivia. El anciano asintió con una reverencia apresurada, cerrando la puerta con un clic sordo que resonó como una verdadera bendición divina en los oídos de 1200. Isidora, quien se dejó caer pesadamente contra el borde del imponente escritorio de caoba, sintiendo que sus rodillas temblaban de manera incontrolable tras haber estado a escasos milímetros de perder su único y vital sustento económico por culpa de un insignificante pastel de chocolate esparcido sobre una costosa alfombra persa que ya no importaba en absoluto frente a la magnitud del pacto que acababan de forjar en las sombras de la corporación. Durante las agotadoras semanas que siguieron a Simositashent, esa noche reveladora y clandestina, la gélida y estéril oficina del director ejecutivo comenzó a sufrir una metamorfosis visual y atmosférica verdaderamente asombrosa bajo las manos expertas, manchadas de tierra fértil y profundamente dedicadas de la cajera del minimercado, transformando el deprimente mausoleo de negocios en un refugio de vida palpitante que desafiaba abiertamente la lógica gris del polo tecnológico sureño. Isidora aprovechaba las horas más silenciosas de la madrugada, cuando los pasillos del coloso de cristal estaban completamente desiertos, para acarrear pesadas bolsas de sustrato orgánico y macetas de cerámica rústica hasta el último piso, instalando enormes helechos purificadores cerca de los ventanales panorámicos y delicadas enredaderas que comenzaban a trepar tímidamente por las patas de metal de las sillas ergonómicas, creando un contraste visual fascinante, hipnótico y casi poético entre la implacable tecnología de punta y la indomable fuerza de la naturaleza pura. A cambio de esta inyección de vida y verdor en su asfixiante rutina diaria, Ignacio cumplía rigurosamente su parte del inusual trato con una paciencia pedagógica que sorprendía a sus propios instintos calculadores, sentando a la joven frente a pantallas iluminadas con interminables columnas de números rojos y enseñándole a diseccionar con precisión quirúrgica el desastre financiero que su madre narcisista había orquestado sistemáticamente utilizando aplicaciones digitales modernas, desvelando una horrorosa y abultada deuda internacional acumulada sin su consentimiento en cuentas de Nubank y PicPay por compras superfluas realizadas en reales brasileños durante un viaje caprichoso y delirante al extranjero en el presente año 2026. El proceso de aprendizaje financiero resultó ser una tortura psicológica inmensamente dolorosa para la joven valdiviana, quien se veía obligada a enfrentar cara a cara las pruebas irrefutables y documentadas de la brutal extorsión emocional a la que había sido sometida durante toda su vida adulta, viendo cómo cada cifra negativa parpadeando en el inmaculado monitor del magnate representaba un pedazo de su propia libertad robada descaradamente por la mujer que le había dado la vida. Ignacio no le ofrecía consuelos vacíos, lástima barata ni palmaditas condescendientes en la espalda, sino que le entregaba las herramientas analíticas más afiladas, crudas y pragmáticas para comprender el mecanismo perverso del chantaje,
obligándola a rastrear cada movimiento fraudulento, cada impuesto municipal falsificado y cada transferencia forzada con la misma meticulosidad científica que ella aplicaba instintivamente para detectar las plagas destructivas en las hojas marchitas de sus amadas orquídeas de invernadero. Esa cercanía intelectual y espacial diaria, compartiendo tazas de café amargo a altas horas de la noche, mientras analizaban hojas de cálculo entrelazadas con conversaciones íntimas sobre sistemas radiculares y supervivencia biológica, comenzó a tejer una intimidad profundamente honesta, vulnerable y magnética entre ellos, derribando lentamente los formidables muros de contención emocional que el millonario solitario había construido a su alrededor para evitar el dolor crónico de un abandono afectivo que había marcado severamente su propia y distante infancia. La creciente complicidad forjada entre fertilizantes orgánicos y auditorías digitales necesitaba desesperadamente una prueba de fuego fuera del entorno hermético y controlado de la corporación tecnológica, lo que impulsó a Ignacio a tomar una decisión impulsiva y organizar una supuesta cena de evaluación estratégica en el restaurante más deslumbrante, exclusivo y prohibitivo de la pintoresca Isla Teja, un reducto gastronómico de estilo europeo frecuentado exclusivamente por la élite económica y los nuevos ricos de la región de los ríos. Isidora aceptó la invitación con un nudo de pánico apretándole la garganta, sintiéndose como una absoluta impostora al cruzar las puertas de cristal biselado del opulento establecimiento, vistiendo la única blusa decente y sin manchas que poseía en su modesto armario, completamente abrumada por el tintineo de las copas de cristal de Baccarat, la iluminación tenue y dorada que favorecía los rostros con cirugías estéticas y la presencia intimidante de camareros uniformados que la miraban de arriba a abajo con una mezcla de superioridad y desdén indisimulado. A pesar de sus evidentes nervios y de su postura rígida en la silla tapizada en terciopelo carmesí, el director ejecutivo hizo un esfuerzo monumental y genuino por actuar de manera relajada y casual, ignorando olímpicamente las miradas curiosas de otros empresarios presentes en el salón y enfocando toda su atención en la fascinante explicación que ella le estaba dando sobre la resistencia celular de las suculentas frente a las prolongadas sequías, logrando por unos instantes mágicos que el ruido elitista del entorno se desvaneciera por completo a su alrededor en una burbuja de conexión absoluta. Sin embargo, la frágil ilusión de normalidad y sofisticación fue aniquilada de la manera más grotesca, ruidosa y humillante posible cuando la inconfundible y estridente voz de la señora Marcela cortó el elegante murmullo del restaurante como una cuchilla oxidada, irrumpiendo violentamente en el exclusivo salón comedor de Isla Teja como una tormenta destructiva de resentimiento acumulado y veneno familiar sin ningún tipo de filtros sociales ni pudor humano. La madre de Isidora, alertada de la ubicación de su hija por algún vecino entrometido o por su propia paranoia controladora constante, marchó furiosamente entre las mesas de caoba impecable con una expresión de indignación fabricada que rayaba en la pura histeria teatral, agitando dramáticamente un recibo de papel arrugado en su mano huesuda mientras gritaba a todo pulmón que era una atrocidad imperdonable que su propia sangre estuviera cenando. Langosta con empresarios ricos, mientras ella, una pobre mujer enferma y sacrificada, no tenía fondos suficientes para pagar la atrasada mensualidad de sus clases de pilates en el gimnasio del barrio. El silencio que cayó sobre el lujoso recinto fue absoluto, gélido y cargado de una vergüenza ajena tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo de carne, mientras los comensales adinerados giraban sus cabezas adornadas con joyas para presenciar boquiabiertos
el dantesco y patético espectáculo de la mujer cobrando a gritos una suma irrisoria de dinero frente al atónito chef francés que se había asomado desde la cocina con los ojos desorbitados por la absoluta falta de clase y decoro del inaudito altercado público. El rostro de Isidora perdió instantáneamente hasta la última gota de color y sangre, sintiendo cómo el suelo de mármol pulido se abría figuradamente bajo sus pies para tragarla en un abismo de mortificación social inenarrable y profunda vergüenza estructural, paralizada por el terror invalidante que siempre le provocaban los ataques de ira irracional y calculada de la matriarca manipuladora frente a testigos inocentes. En ese segundo crítico y humillante, el instinto básico y protector de Ignacio lo impulsó a llevar su mano directamente al bolsillo interior de su elegante chaqueta de diseño italiano para sacar su pesada y poderosa chequera personal, dispuesto a arrojar un fajo de billetes en la cara de esa mujer despreciable con tal de detener la tortura psicológica infligida a la joven que estaba a punto de desmoronarse en llanto silencioso en la silla de enfrente. Pero justo antes de cometer el terrible error de solucionar el caos con su infinita fortuna, la mirada severa, desesperada y profundamente suplicante de Isidora se clavó directamente en sus ojos oscuros, transmitiéndole un mensaje mudo pero inquebrantable que le recordaba la estricta y sagrada regla número 2 de su peculiar acuerdo corporativo. Él tenía absolutamente prohibido pagar las deudas de su madre para no arrebatarle su agencia personal ni su dignidad duramente ganada, obligándolo a retraer su mano lentamente y a observar con una impotencia dolorosa cómo la empleada del minimercado se ponía de pie con las piernas temblorosas, tomaba su humilde bolso de tela y enfrentaba a su progenitora con una voz quebrada, pero decidida, negándose rotundamente a darle un solo peso más y saliendo apresuradamente del recinto bajo la lluvia helada, dejando al magnate atrás con el corazón extrañamente oprimido por la admiración y la rabia contenida. Esa misma noche tormentosa, escapando desesperadamente de la opresión humillante del incidente en la isla, la inusual pareja encontró un refugio seguro e inesperado en la pequeña, abarrotada y profundamente húmeda estufa de cristal y madera podrida que Isidora había construido con sus propias manos en el lúgubre patio trasero de su modesta vivienda, en un barrio periférico y olvidado de la ruidosa ciudad sureña. El contraste térmico, olfativo y sensorial entre la frialdad estéril del mundo corporativo y la calidez densa, terrosa y casi maternal del santuario botánico era verdaderamente abrumador, envolviendo al director ejecutivo en una nube pesada de aromas a tierra mojada, hojas en descomposición controlada y flores nocturnas que nublaban sus sentidos habitualmente afilados por el estrés tecnológico y las pantallas brillantes de los servidores de inteligencia artificial. Ignacio, despojado de su imponente chaqueta, de traje y con la camisa blanca de lino fino, irremediablemente salpicada de pequeñas manchas de barro oscuro, caminaba con una cautela fascinada y reverencial por los estrechos pasillos de tierra suelta, observando con una genuina devoción silenciosa cómo la joven herida, todavía temblando por el reciente trauma psicológico infligido por su madre, acariciaba con infinita ternura y delicadeza las hojas de una planta enferma, encontrando en el cuidado silencioso de la flora un consuelo palpable que los seres humanos siempre le habían negado con crueldad sistemática. El sonido incesante, melancólico y rítmico de las gruesas gotas de lluvia fría golpeando el endeble techo de policarbonato transparente
creaba una sinfonía íntima, aislada y perfectamente protectora que separaba ese pequeño universo verde del caos destructivo, las deudas agobiantes y las humillaciones sociales del mundo exterior que amenazaba constantemente con devorarlos a ambos sin piedad alguna. Fue en medio de ese microclima sofocante, rodeados de helechos prehistóricos y orquídeas salvajes que respiraban pesadamente en la penumbra iluminada por una sola bombilla amarillenta, donde la inmensa vulnerabilidad acumulada rompió definitivamente el último dique de contención emocional que los separaba, impulsando a Ignacio a acortar la distancia física entre ellos con una lentitud cargada de una tensión eléctrica e insoportable. Cuando sus manos grandes, fuertes y acostumbradas a firmar contratos millonarios acunaron con una suavidad estremecedora el rostro manchado de lágrimas y tierra de la trabajadora, y sus labios se encontraron finalmente en un beso profundo, desesperado y cargado de una honestidad abrumadora. Todas las rígidas jerarquías corporativas, las diferencias abismales de clases sociales y los miedos crónicos se evaporaron instantáneamente en el aire saturado de humedad, sellando un pacto silencioso, fiero e inquebrantable que iba mucho más allá de un simple acuerdo de jardinería de interiores y clases de economía básica, pero la naturaleza intrínsecamente pragmática, protectora y peligrosamente controladora del poderoso magnate tecnológico no podía simplemente descansar tranquila y confiar ciegamente en la evolución natural de los eventos después de haber presenciado la monstruosa capacidad de destrucción psicológica que poseía la madre de la mujer que acababa de besar bajo la lluvia en aquel viejo invernadero destartalado del sur. Consumido por una urgencia imperiosa de cuantificar el riesgo exacto y medir la amenaza real que acechaba a Isidora en las sombras, Ignacio cometió el gravísimo error estratégico y moral de utilizar sus inmensos recursos cibernéticos y sus contactos de alto nivel en el sector financiero para investigar minuciosamente el historial crediticio de la joven sin solicitar su consentimiento previo y expreso, cruzando una línea roja de privacidad peligrosísima que amenazaba con dinamitar la confianza mutua que tanto esfuerzo les había costado construir entre balances de planillas y abonos orgánicos. Sentado en la soledad helada de su oficina panorámica a las 3 de la madrugada, iluminado únicamente por el brillo espectral de 3 monitores gigantes, el director ejecutivo ingresó hábilmente en las bases de datos del sistema de riesgos crediticios, descubriendo con un horror creciente y una rabia homicida la verdadera e infernal magnitud del daño sistémico que la señora Marcela había perpetrado impunemente durante años, utilizando el nombre y la firma de su propia y confiada hija. La pantalla del ordenador desplegó un panorama financiero absolutamente catastrófico y desolador que habría hecho temblar de miedo al auditor más experimentado del país, revelando una compleja red de fraudes familiares indignantes que iban muchísimo más allá de los simples recibos falsificados del impuesto predial o las patéticas mensualidades de gimnasio gritadas en restaurantes de lujo para generar vergüenza y chantaje inmediato. La matriarca narcisista había hipotecado secretamente el futuro entero de Isidora mediante la clonación de identidades digitales para solicitar créditos de consumo masivos, vaciando por completo los cupos de tarjetas de crédito internacionales en dudosas plataformas financieras y generando esa absurda y gigantesca deuda en reales brasileños del año 2026 por compras de productos estéticos y viajes que la joven cajera jamás había disfrutado ni autorizado en su vida de interminables turnos dobles. En el supermercado de la planta baja,
La bilis amarga del enojo visceral y la indignación protectora subió por la garganta de Ignacio al comprender que Isidora no era simplemente una víctima de una mala administración doméstica o de una ignorancia financiera juvenil, sino la prisionera absoluta de un secuestro económico planificado, sistemático y extremadamente cruel, que la ataría legalmente a la miseria absoluta durante las próximas 2 décadas si alguien con poder real no intervenía drásticamente y de forma inmediata para cortar esos grilletes digitales de raíz. Mientras la silenciosa y clandestina historia de amor y rescate financiero germinaba lentamente en el último piso de la torre de cristal, las venenosas semillas de la envidia corporativa y la traición más vil encontraban un terreno asombrosamente fértil en los oscuros pasillos de la vicepresidencia de operaciones, donde el resentido Gonzalo buscaba desesperadamente cualquier mínima fisura en la impecable armadura pública del invencible director ejecutivo para destruirlo definitivamente y usurpar su trono tecnológico. El destino, actuando con una crueldad milimétrica, le entregó el arma letal perfecta cuando el ambicioso ejecutivo, hurgando descaradamente en los registros de la red interna de la empresa en busca de anomalías, recuperó de la papelera de reciclaje digital un correo electrónico que Isidora había redactado en un momento de desesperación absoluta y que nunca llegó a enviar, un texto crudo y desgarrador, donde detallaba el infierno de las cuentas falsas creadas por su madre y suplicaba orientación legal para detener el sangrado financiero que la estaba asfixiando lentamente en vida. Gonzalo, demostrando una falta total de escrúpulos morales que lo caracterizaba en los negocios, conectó rápidamente los puntos entre la humilde cajera del minimercado que Ignacio había defendido públicamente, la ridícula aparición de las plantas en la oficina de dirección y la desesperada situación familiar descrita en el borrador interceptado, trazando un plan maquiavélico y despiadado para utilizar a la madre tóxica como un torpedo dirigido directamente a la línea de flotación de la impecable reputación de su odiado jefe y rival corporativo. El vicepresidente no perdió un solo segundo de su valioso tiempo corporativo y rastreó implacablemente la dirección exacta de la humilde vivienda en las afueras de Valdivia, presentándose en la puerta descuidada de la señora Marcela, vistiendo su mejor traje de poder y luciendo una sonrisa de depredador perfectamente ensayada para ofrecerle un pacto siniestro que ninguna mujer adicta al dinero fácil y al protagonismo victimista podría rechazar jamás en su sano juicio torcido. Gonzalo le prometió con una voz meliflua y calculadamente empática que la inmensa empresa de tecnología se haría cargo de liquidar íntegramente todas y cada una de sus agobiantes deudas bancarias, incluyendo el monumental fraude internacional en moneda extranjera y las cuentas digitales vaciadas, a cambio de un único, sencillo y devastador favor público: que ella armara el escándalo mediático y social más grande, ruidoso y perjudicial de su vida en las propias instalaciones de la corporación, acusando a gritos al poderoso Ignacio Montes de mantener una relación absolutamente inapropiada y de cometer un abuso de poder constante y un acoso laboral sistemático contra su joven, ingenua y vulnerable hija trabajadora. La matriarca, completamente ciega a las terribles consecuencias morales de sus actos y movida exclusivamente por una codicia devoradora, una sed insaciable de atención pública y el profundo resentimiento de ver a su hija intentando independizarse de sus garras asfixiantes, aceptó el trato diabólico sin dudarlo ni una milésima de segundo, sellando con un firme apretón de manos una alianza venenosa que prometía desatar un huracán de destrucción incalculable sobre el frágil refugio de paz que Isidora y el CEO apenas comenzaban a
construir entre abonos orgánicos y hojas de cálculo. La tensión ambiental en el interior del imponente edificio de cristal se volvió gradualmente insoportable durante los días previos al fatídico ataque planeado, manifestándose como una electricidad estática y amenazadora que erizaba la piel de los empleados y enrarecía el aire reciclado de los pasillos luminosos, mientras el gigantesco evento de lanzamiento anual de las nuevas inteligencias artificiales de la empresa se acercaba peligrosamente en el calendario corporativo. Paradójicamente, mientras la amenaza humana crecía en las sombras de los despachos menores, el microecosistema botánico, instalado meticulosamente en la oficina principal, florecía con una vitalidad asombrosa y casi desafiante, con el pequeño cactus original mostrando orgullosamente un brote verde brillante e inesperado que desafiaba todas las lógicas de la supervivencia bajo techo, convirtiéndose en un símbolo viviente de la increíble resiliencia de la joven cajera y en un doloroso recordatorio de la inmensa fragilidad de la felicidad recién descubierta que estaba a punto de ser dinamitada por la avaricia incontrolable de su propia sangre y la ambición desmedida de un ejecutivo sin alma. Isidora trabajaba en sus dobles turnos en la ruidosa planta baja, con una sonrisa secreta iluminando sus grandes ojos cansados, completamente ignorante de la gigantesca espada de Damocles que pendía peligrosamente sobre su cabeza, soñando ingenuamente con el día en que finalmente aprendería a cancelar todas las procuraciones financieras manipuladas y podría caminar de la mano con el hombre de traje italiano sin esconderse en la penumbra de las estanterías de supermercado o en la humedad protectora de su querido invernadero casero, confiando ciegamente en que el amor recién encontrado sería un escudo suficiente contra la maldad del mundo. La primera y dolorosa señal de que el desastre inminente e inevitable había comenzado a materializarse en la realidad ocurrió de manera brutal y humillante en medio de una abarrotada tienda de suministros agrícolas e insumos de oficina especializados, cuando Isidora intentó adquirir apresuradamente un lote crucial de fertilizantes importados y macetas de autor que Ignacio le había solicitado expresamente para terminar la pared verde de la sala de juntas directivas. La joven presentó su desgastada tarjeta de débito en el terminal de pago con la confianza habitual, pero el aparato electrónico emitió un pitido, estridente, agresivo y deprimente, parpadeando violentamente en letras rojas que indicaban un rechazo absoluto y el bloqueo automático e irreversible de todos sus fondos bancarios disponibles en el territorio nacional, dejándola expuesta a las miradas impacientes y fastidiadas de los clientes que aguardaban detrás de ella en la larga fila de la caja registradora de la tienda sureña. El terror frío, pegajoso y paralizante se apoderó instantáneamente de sus entrañas al comprender con claridad cristalina que su madre, posiblemente asesorada por una mente maligna mucho más brillante y conectada con las altas esferas del poder corporativo, había ejecutado una maniobra financiera letal y definitiva para asfixiarla por completo y cortarle cualquier mínima posibilidad de escape económico autónomo, dejándola atrapada, humillada y absolutamente vulnerable a pocas horas de la inauguración del evento más importante y trascendental en la historia de la prestigiosa empresa tecnológica. El golpe, la desgracia emocional y la explosión pública de aquel complot perverso se desató con una violencia auditiva y visual incomparable justo al mediodía del jueves, cuando el imponente, concurrido y habitualmente silencioso vestíbulo de mármol de Carrara del polo tecnológico se vio súbita y brutalmente invadido por la irrupción huracanada, histérica y teatralmente calculada de la señora Marcela, quien atravesó las enormes puertas giratorias de cristal blindado, gritando consignas difamatorias a todo el pulmón,
La mujer, vestida con ropa que simulaba deliberadamente una pobreza extrema para aumentar el dramatismo de su actuación enfermiza, esquivó hábilmente a los atónitos guardias de seguridad del recinto y se plantó en el centro exacto del gran salón, justo frente a la gigantesca escalera mecánica que conducía a las oficinas gerenciales, alzando un dedo acusador y tembloroso hacia las alturas mientras exigía a gritos ensordecedores que el miserable, abusador y millonario director ejecutivo bajara inmediatamente a dar la cara por haber corrompido, chantajeado y acosado vilmente a su inocente hija en el oscuro sótano de su imperio de mentiras cibernéticas, desatando el pánico absoluto, el morbo incontenible y el caos total entre cientos de oficinistas, inversionistas y curiosos que grababan ávidamente la terrible escena de difamación pública con las cámaras de sus modernos teléfonos celulares, marcando el inicio del fin de la precaria paz corporativa. El estruendo mediático y social provocado por la bochornosa y calculada actuación teatral de la señora Marcela en el inmaculado vestíbulo de mármol del edificio corporativo, generó una onda expansiva de dimensiones catastróficas que sacudió violentamente los cimientos mismos de la prestigiosa empresa de inteligencia artificial de Valdivia. La junta directiva, compuesta en su totalidad por accionistas conservadores, implacables y profundamente alérgicos a cualquier tipo de escándalo público que amenazara mínimamente el valor de sus millonarias acciones en el mercado internacional, convocó una reunión de emergencia a puerta cerrada con una celeridad asombrosa y letal. Sentados alrededor de la inmensa mesa ovalada de caoba, los ejecutivos de rostros pálidos y expresiones severas exigieron de manera unánime, categórica e innegociable la suspensión temporal e inmediata de Ignacio Montes de su cargo como director ejecutivo supremo, argumentando con una frialdad matemática que su presencia en la cúspide del organigrama representaba ahora mismo un riesgo reputacional inasumible para la viabilidad financiera del inminente lanzamiento anual. El magnate tecnológico, atrapado en una red de difamación magistralmente tejida por sus enemigos internos y atado de manos por su inquebrantable promesa de no utilizar su inmensa fortuna para silenciar a la manipuladora madre de la mujer que amaba, se vio obligado a acatar la humillante y dolorosa resolución del Consejo Administrativo, abandonando su imponente y verde oficina, panorámica, bajo la mirada triunfal, venenosa y secretamente satisfecha del traicionero vicepresidente Gonzalo, quien ya saboreaba la miel de una victoria espuria y maquiavélica. La noticia de la abrupta caída en desgracia del intocable líder tecnológico golpeó el frágil y atormentado corazón de Isidora con la fuerza destructiva de un martillo de acero macizo, sumiéndola en un abismo de culpa tóxica, desesperación absoluta y un dolor emocional tan agudo que le dificultaba físicamente la respiración en medio de los ruidosos pasillos del minimercado donde todavía intentaba cumplir su turno de reponedora. Al comprender con una claridad desgarradora que su propia existencia, sus miserias familiares estructurales y la insaciable codicia de su madre biológica estaban a punto de destruir por completo el legado brillante, el trabajo incansable y la reputación intachable del único hombre en el mundo que la había mirado con respeto genuino y protección desinteresada, la joven valdiviana tomó la decisión más arriesgada, dolorosa y sacrificial de su vida entera. Citó a Ignacio en la profunda penumbra de su húmedo invernadero casero esa misma noche tormentosa, rodeados por el espeso aroma a tierra mojada y musgo fresco, y con la voz temblorosa, pero cargada de una determinación inquebrantable, rompió en 1000 pedazos la incipiente relación sentimental que acababa de florecer entre ambos.
No voy a permitir bajo ninguna maldita circunstancia que pierdas el trabajo de toda tu vida y el respeto de tu empresa por culpa de la sangre envenenada que corre por mis venas, Ignacio. Tú me salvaste de la invisibilidad y ahora me toca a mí salvarte de mi propio desastre, arrastrándome lejos de ti para siempre, sentenció Isidora, ahogando un sollozo desgarrador, ignorando heroicamente las súplicas roncas del millonario y dándole la espalda para ocultar las lágrimas ardientes que resbalaban por sus mejillas, convencida erróneamente de que su doloroso sacrificio era la única forma honorable de proteger al hombre que amaba del huracán destructivo de su familia. Sin embargo, el inmenso dolor de la ruptura sentimental no logró paralizar el brillante e inquisitivo intelecto de la joven trabajadora, quien se negó rotundamente a revolcarse en el fango del victimismo crónico que su madre le había querido heredar, y decidió canalizar toda su inmensa rabia, su frustración acumulada y su corazón roto hacia una búsqueda implacable de la verdad oculta tras el conveniente y sospechoso estallido público. Refugiada en la absoluta soledad de su modesta habitación de paredes descascaradas, Isidora encendió su vieja computadora portátil y aplicó con una destreza asombrosa, milimétrica y casi vengativa cada una de las complejas lecciones de análisis de datos y seguimiento de planillas financieras que el propio magnate de traje italiano le había enseñado pacientemente durante aquellas mágicas madrugadas clandestinas en el último piso del polo tecnológico de cristal. Rastreando meticulosamente los extractos bancarios digitales de su progenitora, buceando profundamente en las abultadas deudas internacionales en reales brasileños del año 2026 y cruzando los movimientos de las famosas cuentas vaciadas de Nubank y PicPay que tantas pesadillas le habían causado, la cajera descubrió una anomalía financiera brutal, escandalosa y absolutamente condenatoria que brillaba en la pantalla como un faro de esperanza justiciera. Se trataba de un depósito bancario monumental, reciente, inexplicable, ejecutado a través de una empresa fantasma de consultoría logística que tras un rápido cruce de información pública corporativa resultó estar directamente vinculada a las cuentas personales del vicepresidente Gonzalo, proporcionando la prueba documental irrefutable, sólida y definitiva de que el humillante escándalo del vestíbulo no había sido un arrebato de locura materna, sino un sabotaje corporativo asquerosamente financiado y milimétricamente calculado para usurpar el poder absoluto de la empresa, armada con una gruesa y pesada carpeta de cartón que contenía las impresiones a color de cada una de las transferencias fraudulentas y los comprobantes de pago de la traición. Isidora se preparó mental y físicamente para librar la batalla más importante, definitoria y aterradora de toda su existencia, sabiendo perfectamente que la monumental decisión que estaba a punto de tomar aislaría a su madre para siempre y la obligaría a enfrentar el escrutinio despiadado de la élite empresarial sureña, sin ninguna red de seguridad que amortiguara su caída. El viernes por la mañana, el gigantesco y monumental auditorio de cristal blindado y acero inoxidable del polo de alta tecnología se encontraba repleto hasta su máxima capacidad, albergando a más de 200 inversionistas trajeados, accionistas mayoritarios de mirada gélida y periodistas de la prensa económica especializada que aguardaban expectantes el inicio del evento de lanzamiento anual, un escenario imponente, majestuoso y aterradoramente formal, donde el traicionero Gonzalo se pavoneaba con una arrogancia insoportable, preparándose para asumir públicamente la dirección interina de la compañía de inteligencia artificial. En la primera fila de los asientos de terciopelo burdeos, flanqueada estratégicamente por los asesores de imagen del usurpador, se encontraba sentada la señora Marcela,
luciendo un atuendo discretamente lujoso, pagado con el dinero de la traición, y exhibiendo un rostro compungido, pálido y falsamente medicado, que interpretaba a la perfección el repulsivo papel de la madre mártir, enferma y desconsolada, que había venido a presenciar la caída definitiva del temido villano corporativo, que supuestamente había arruinado la inocencia de su pobre y vulnerable hija. El silencio sepulcral, tenso y expectante que dominaba el colosal auditorio, se rompió en 1000 pedazos resonantes cuando las pesadas puertas dobles de roble macizo, ubicadas en la parte posterior del recinto, se abrieron de par en par con un golpe seco, rotundo y sumamente autoritario, permitiendo la entrada triunfal, inesperada y absolutamente desafiante de Isidora, quien caminaba con pasos firmes, resonantes y llenos de una dignidad inquebrantable por el inmenso pasillo central alfombrado de rojo. La joven reponedora no llevaba puesto ningún vestido de gala ostentoso, ni fingía pertenecer a aquel cerrado mundo de privilegios heredados, sino que vestía un sencillo pantalón de tela, color arena, y una blusa blanca perfectamente planchada, sosteniendo la carpeta de pruebas contra su pecho con la misma fuerza hercúlea y protectora con la que había abrazado el pequeño cactus de cumpleaños semanas atrás, ignorando olímpicamente los murmullos escandalizados, los flashes cegadores de las cámaras fotográficas y las miradas atónitas de la alta junta directiva. Gonzalo palideció visiblemente en el escenario iluminado, perdiendo por completo el hilo de su ensayado discurso de Asunción, mientras Ignacio Montes, quien se encontraba relegado a una esquina sombría del recinto en calidad de exdirector suspendido, se puso de pie lentamente con los ojos oscuros, completamente desorbitados por el asombro profundo, la genuina admiración y el terror protector al comprender que la mujer que amaba acababa de invadir el territorio más hostil, salvaje y despiadado del capitalismo moderno para inmolarse públicamente por él. Sin pedir permiso a nadie, Isidora subió ágilmente los escalones del estrado principal, le arrebató el micrófono cromado de las manos sudorosas al tartamudo vicepresidente y se giró para enfrentar a la multitud elitista, proyectando su voz clara, firme y vibrante a través de los potentes altavoces del salón. La única y verdadera estafa que ha ocurrido en esta empresa no tiene absolutamente nada que ver con acosos inventados ni con romances clandestinos, sino con la asquerosa codicia corporativa de este hombre que me acompaña en el escenario, quien pagó millones a mi propia familia para organizar un circo mediático y robarse el sillón de la gerencia, declaró la joven de manera contundente, desplegando los documentos financieros frente a las cientos de miradas estupefactas. Un grito ahogado de indignación colectiva, sorpresa genuina y pánico financiero recorrió el monumental auditorio de cristal como una poderosa descarga eléctrica incontrolable, mientras los grandes inversionistas, acostumbrados a la discreción absoluta de los delitos de cuello blanco, devoraban visualmente las copias de los extractos bancarios que los asistentes técnicos de Ignacio, actuando con una rapidez cibernética letal, habían proyectado hábilmente en la gigantesca pantalla de alta definición ubicada a espaldas del escenario central, dejando las pruebas del soborno a la vista de todo el mundo empresarial chileno. La señora Marcela, sintiendo cómo su teatro de mentiras se derrumbaba miserablemente sobre su cabeza ante los ojos de las personas más poderosas de la región, se levantó de su asiento de primera fila como un resorte enfurecido, perdiendo instantáneamente la fachada de mujer frágil y enferma para transformarse en una furia irracional, gritando insultos denigrantes contra su propia hija y exigiendo desesperadamente que alguien apagara esa maldita pantalla iluminada que mostraba sus cuentas digitales saturadas de dinero sucio.
Isidora no retrocedió ni un solo milímetro ante la embestida verbal violenta e histérica de su madre, sino que la miró fijamente desde las alturas del escenario con una frialdad y una pena tan inmensas que congelaron el aire del recinto, pronunciando las palabras liberadoras que definirían el resto de su vida adulta frente a 200 testigos de élite. Tu enfermiza idea de que el amor filial se compra con sumisión financiera termina exactamente hoy, mamá, porque en este preciso y público instante revoco legalmente todas las procuraciones, cancelo todas las tarjetas conjuntas y corto de raíz cualquier vínculo económico contigo para siempre, liberándome de la enorme y asfixiante deuda que tú misma me impusiste, sentenció la valiente muchacha con una firmeza envidiable, provocando que la matriarca, en un ataque de rabieta infantil y pura impotencia destructiva, golpeara brutalmente una enorme y pesada maceta ornamental de cerámica que adornaba el borde del escenario, haciéndola añicos contra el piso blindado y esparciendo un mar de tierra negra, raíces expuestas y hojas rotas sobre el inmaculado escenario, corporativo en medio del caos generalizado. La bochornosa y escandalosa reacción destructiva de la señora Marcela, quien fingió un dramático y patético desmayo sobre la alfombra Burdeos al verse completamente arrinconada y humillada por la verdad irrefutable, debería haber marcado el clímax absoluto del desastre, pero la verdadera y gigantesca reversión romántica catártica de la jornada estaba a punto de ocurrir ante la estupefacción total e incrédula de los accionistas millonarios y los ávidos periodistas de negocios que no daban crédito a lo que presenciaban. Ignacio Montes, el despiadado, intocable y arrogante multimillonario que jamás en su vida había doblado la espalda ante ningún ser humano en la faz de la tierra, ignoró por completo los murmullos de los inversores escandalizados. Caminó con una lentitud y una determinación majestuosas hasta el centro del caótico y sucio escenario, y, vistiendo su impecable e inmensamente costoso traje italiano de lana virgen, se arrodilló, pesadamente sobre el suelo frío y manchado de tierra suelta, sin emitir una sola palabra que rompiera la solemnidad casi religiosa del momento. El CEO comenzó a ayudar a una temblorosa y exhausta Isidora a recoger cuidadosamente los pedazos rotos de la maceta y a rescatar las raíces maltratadas de la planta caída, ensuciando irremediablemente la fina tela de sus pantalones oscuros y manchando sus cuidadas manos de lodo húmedo en un acto público de sumisión amorosa, respeto absoluto y cuidado irrefutable que valía 1000 veces más que cualquier contrato millonario firmado en toda la historia de la compañía. El daño estético ya está hecho, y no me importa en lo absoluto, exactamente como te lo dije la primera noche que arruinaste mi alfombra, Isidora, porque eres la única raíz verdaderamente fuerte y honesta en todo este edificio de plástico y mentiras, murmuró Ignacio, mirándola fijamente a los ojos llorosos, con una sonrisa cargada de devoción absoluta, demostrando ante la élite del país que no existía en el mundo poder corporativo ni chantaje materno capaz de doblegar el pacto inquebrantable que habían forjado entre balances financieros y abonos orgánicos, sellando su amor en medio de la tierra y el caos frente a los aplausos atónitos y graduales de una audiencia completamente conmovida. La monumental e impecable demostración de lealtad pública y la abrumadora e irrefutable contundencia de las pruebas financieras presentadas generaron una resolución doble, rápida y absolutamente letal, que reconfiguró por completo el panorama corporativo y personal de los protagonistas, limpiando la maleza venenosa de sus vidas con una eficacia quirúrgica y definitiva. La junta directiva,
Aterrorizada por la posibilidad de enfrentar graves cargos legales por fraude corporativo, destituyó fulminantemente al vicepresidente Gonzalo, expulsándolo del edificio bajo escolta de seguridad y restituyendo de manera inmediata, unánime y con amplios poderes absolutos a Ignacio en su puesto de director general de la empresa de inteligencia artificial, consolidando su reinado tecnológico en la región de Valdivia. Por su parte, respaldada por un equipo de implacables y costosos abogados corporativos proporcionados incondicionalmente por el CEO, Isidora ejecutó sin titubear el cierre legal definitivo de todas las cuentas abusivas, anuló notarialmente las firmas falsificadas y bloqueó cualquier intento de acercamiento extorsivo por parte de su madre manipuladora, experimentando por primera vez en toda su vida adulta la inmensa, ligera y embriagadora sensación de la verdadera independencia financiera y sanando paulatinamente las profundas heridas de una culpa tóxica que nunca le había pertenecido realmente, lista para comenzar a construir un futuro donde el respeto y el cariño no llevaran adheridas facturas de cobro ni humillaciones en público. Exactamente un año después de aquel catártico, caótico y transformador evento en el auditorio blindado del Polo Tecnológico, la lluvia volvía a caer con su característica e incesante persistencia sureña sobre los amplios y cristalinos techos de la nueva, próspera y completamente independiente sede de paisajismo corporativo e invernaderos de diseño que Isidora había fundado con su propio esfuerzo, conocimiento y sin un solo peso de deudas ajenas, manchando sus limpios balances contables de final de mes. La joven empresaria, luciendo una sonrisa inmensamente radiante y genuina que iluminaba toda la estancia rebosante de vida, firmaba con pulso firme y orgulloso el último documento de arrendamiento del gigantesco local comercial, acompañada muy de cerca por la imponente, cálida y protectora figura de Ignacio Montes, quien ahora lucía un reloj de lujo notoriamente rayado en su muñeca izquierda, un símbolo constante y profundamente amado de su absoluto y total desprecio por el materialismo fútil y las apariencias vacías que habían gobernado su oscuro pasado corporativo. Mientras ella tomaba una pequeña regadera de metal cobrizo para humedecer cuidadosamente la tierra del legendario e incombustible minicactus, que ahora lucía una espectacular, vibrante e inesperada flor roja en su cúspide, el temido y millonario director ejecutivo devoraba de forma casual, relajada y sumamente feliz un jugoso trozo de bizcocho de chocolate directamente de una taza de cerámica, teniendo el máximo cuidado de no dejar caer ni una sola migaja oscura sobre el inmaculado suelo del invernadero, celebrando su cumpleaños en la intimidad más perfecta, pura e inquebrantable que el dinero jamás podría comprar, rodeados únicamente de raíces fuertes que habían aprendido a crecer victoriosas en la luz. ¿Te gustó ver a la protagonista dando la vuelta a la situación y cortando finalmente los lazos tóxicos esta vez? Deja tu valioso like, comenta qué te pareció la actitud de su madre y suscríbete para no perderte nuestros próximos guiones originales. Si tú también has necesitado tener un inmenso valor para imponer límites estrictos, incluso a aquellas personas que amas profundamente, debes saber con certeza que esta historia ha sido escrita especialmente para ti. Deja un comentario aquí abajo contando cómo fue tu propia experiencia de superación. Suscríbete de inmediato y forma parte activa de nuestra maravillosa comunidad, donde el amor verdadero, sano y honesto nunca asfixia.